Señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Argentina y el Mundo, esta vez honrosamente invitado a esta 7ª Feria del Libro Provincial que organiza el gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Hoy es un día especial porque nos visitan 2 historiadores muy reconocidos a nivel nacional que van a abordar el tema de los 200 años de la independencia argentina y Santiago del Estero, realidades y utopías. Se trata de Eduardo Lázari y Luis Alberto Romero. Sin más, yo quiero invitar al presidente de las instituciones organizadoras, Fundación Hamburgo y Fundación Cultural Santiago del Estero, a dirigir unas palabras referentes a nuestros visitantes. Señoras y señores, muy buenas noches. Es un honor, ante todo, para las fundaciones que presido y que auspician el ciclo de conferencias Argentina y el Mundo, desde hace más de una década, ocupar hoy este espacio ante la generosa invitación de las autoridades de esta Feria del Libro. Nuestro ciclo ha tratado siempre de acercar a los santiagueños el pensamiento de personalidades de diversos campos temáticos de la Argentina y de Sudamérica. Consecuentes con ese objetivo, nos preocupó difundir esas ideas a la mayor cantidad posible de comprovincianos a través de diferentes medios. Y entonces, ¿qué mejor escenario que esta Feria del Libro para recibir el aporte de 2 hombres plenos de inquietudes, consustanciados con los mejores valores de la patria y ampliamente conocidos en los ámbitos intelectuales y universitarios? Quienes hoy nos acompañan son los destacados historiadores argentinos Luis Alberto Romero y Eduardo Lázari, cada uno con sus enfoques particulares, pero gozando ambos del respeto que generan a través de sus destacadas trayectorias y de la firmeza con que demuestran su pasión por esa materia tan llena de conflictos, polémicas y hasta misterios que es la historia de un país como la Argentina. El tema que eligieron para las disertaciones de esta noche está referido a los 200 años de la independencia argentina y Santiago del Estero, realidades y utopías, lo que constituye una mirada tal vez distinta y novedosa al relacionar nuestra provincia con la gesta fundacional de la nación. Seguramente, sus visiones del pasado nos ayudarán a descifrar con mayor precisión los desafíos y pronósticos para el futuro. Los dejo entonces con Luis Alberto Romero y Eduardo Lázari, agradeciendo de manera especial que nos acompañen en este encuentro. Gracias a ustedes. Antes de iniciar esta conferencia conjunta, vamos a destacar algunos aspectos. Primero, que va a ser un diálogo entre ellos, que es tal vez una modalidad nueva dentro del ciclo, pero que ellos mismos la han propuesto en el afán de darle más amenidad, de hacer la exposición más entretenida para el público. También podrán, al finalizar la conversación entre ellos, realizar preguntas, siempre dentro de la modalidad habitual del ciclo, que es señoritas que van a estar ubicadas a los costados y a las cuales les podrán entregar por escrito las preguntas para que ellas nos acerquen aquí al escenario. Creemos nosotros que
Las cualidades mencionadas merecen al menos algún breve currículum de cada uno y me voy a hacer cargo de ese resumen. Eduardo Lázari es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Desarrolla distintas actividades que están orientadas a la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Dirige y encabeza visitas guiadas históricas en los principales sitios históricos de esa ciudad, siendo un especialista en temas de historia argentina, patrimonio urbano y turismo cultural. Periódicamente salen anuncios de sus actividades en los diarios Clarín, La Nación, Perfil y La Razón, así como en otros sitios de Internet. El 8 de noviembre de 2008, en el diario La Nación, el subdirector de Información General, Javier Navia, escribió en su columna semanal: Eduardo Lázari es un historiador experto en citarse con fantasmas. Sus visitas guiadas nocturnas reúnen unas 80 personas para una caminata de 3 horas y este año ya recorrió Belgrano, Valvanera, Chacarita y San Telmo, Montserrat también. Lázari incluso fue convocado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para instruir a funcionarios sobre la Buenos Aires de 1810. Y son famosas también sus visitas guiadas al cementerio de la Recoleta. Tiene también programas en diversos medios televisivos y radiales. Con relación al profesor Luis Alberto Romero, que es profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ejerce diversos cargos docentes, otros cargos vinculados a la investigación. Ha tenido una tesis de doctorado y ha realizado diversas publicaciones de importancia, como La Argentina que duele, La larga crisis argentina del siglo XX al siglo XXI, Breve historia contemporánea de la Argentina, Historia contemporánea de la Argentina, una larga lista de libros, pero yo quisiera sintetizar quién es él con algo que me tocó vivirlo en la cena de anoche, y que a lo mejor él espera que no lo diga, pero yo lo voy a decir. Alguien de la mesa en la que estábamos le dijo: Luis Alberto, ¿qué antecedentes que tienes vos en tu vida? Todo lo que has hecho. Y él, con gran humildad y generosidad, le contestó: pero mi esposa ha escrito un libro que es más importante que toda la obra mía. La esposa es historiadora. Señores, Eduardo Lázari y Luis Alberto Romero. Buenas noches. Es para nosotros un enorme gusto y un enorme honor estar aquí. Quiero agradecer a la Fundación Cultural Santiago del Estero, a su presidente, a quien le agradezco las palabras que nos ha brindado, y a este marco extraordinario de la Feria del Libro de la provincia de Santiago del Estero, en un lugar tan lindo como este. Cuando nos invitaron con Luis Alberto a venir a hablar de los 200 años y Santiago del Estero, los 200 años de la Argentina que hemos celebrado este 9 de julio, nos pusimos a organizar y descubrimos que tenemos que hacer un gran esfuerzo para tratar de cumplir con el tiempo. Y Luis Alberto, que tiene mucha habilidad para esas cosas, me dijo: encárgate vos del tiempo. Así que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Estar en la más antigua ciudad española que hay en el territorio argentino es verdaderamente un buen comienzo. Pensemos que todas las ciudades argentinas que fueron fundadas desde Europa desaparecieron. Recién cuando Santiago del Estero es fundada desde América, empieza
esto que hoy llamamos Argentina. Y pensemos también en que esta madre de ciudades, que es de lo que los santiagueños están orgullosos siempre, tiene que ver con haber sido la ciudad de la cual se empezó a poblar hacia el sur, hacia el oeste y hacia el norte. Es decir, no se vino bajando y fundando ciudades, sino que se llegó a este lugar que por algún avatar del destino o quizá de la geografía fue el lugar desde el cual se pudo empezar sobre cimientos firmes. Piensen ustedes que no existían Santa Fe, ni Buenos Aires, ni San Fernando del Valle de Catamarca, ni muchas otras ciudades, y ya Santiago era diócesis, ya tenía obispo, ¿no? Ese obispo del Tucumán. Y en esto hay algo que es muy interesante que Luis Alberto ha desarrollado, que es el tema de qué significa ser ciudad y por qué es importante que lo tengamos claro. Bueno, buenas noches para empezar. Toda la colonización española en este continente americano, y es una singularidad en la época, tuvo como base la fundación de ciudades. La fundación de ciudades a veces era una cosa muy esquemática, se hacía un acta, se hacía un plano, se distribuían los solares y luego quedaba la gente en medio de la tierra, la pampa plana o lo que fuera, y a veces rodeados de aborígenes hostiles. Pero ese pequeño acto era, sin embargo, el comienzo seguro de un asentamiento definitivo, donde el grupo conquistador iba a vivir todo junto y desde donde iba a empezar a ocupar el territorio, empezar a establecer su ley, su organización y también a relacionarse con los aborígenes, ¿no? De modo que las ciudades son algo así como la matriz, primero del Imperio Español en América y posteriormente de los países que se desprendieron de ese imperio, ¿no? Y en este caso de Santiago, bueno, esa madre de ciudades significa que en lo que va a ser la espina dorsal de la zona sur de la ocupación española y luego del virreinato del Río de la Plata, Santiago fue la primera de una cadena de ciudades que articulaba el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, con Córdoba y luego con Buenos Aires. Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, ¿no? O sea, la primera ciudad de lo que luego fue la forma de organización de este espacio. Ahí hay un tema interesante. Ustedes han celebrado en estos días la beatificación de María Antonia Figueroa, ¿no? Lamentablemente a nivel nacional fue bastante pobre la cobertura, pero fíjense ustedes que también desde allí tenemos un hecho interesante, que es una mujer que adopta una vocación religiosa, pero desde un lugar bastante poco común, bastante revolucionario, porque esta mujer quiere reemplazar a los jesuitas y decidió recorrer todas esas ciudades, terminó en Buenos Aires. Siempre el hecho de recordar que toda esta gente se movía caminando es algo muy impresionante, ¿no? Es decir, nosotros para ir al centro de Santiago ahora nos vamos en un auto, porque nos parece lejos. Y esto de las grandes distancias, que es un condicionante importante para el pensamiento argentino, ¿no? Nadie tenía conciencia, y ahí hay algo que es muy interesante que Luis Alberto siempre vos manejás muy bien, que es cómo fue la tensión del interior argentino hoy y del litoral, es decir, esa cuestión geográfica
que viene marcando nuestra historia para ya así después entrar en el tiempo de la independencia. Sí, es interesante el camino de María Antonia Figueroa, arrancó por aquí, terminó en Buenos Aires, ¿no? Y efectivamente esa era la ruta, la espina dorsal de esta región, el famoso camino real que unía el Potosí con Buenos Aires, pasando por las ciudades, pero también por toda una cadena de postas, ¿no? Eduardo se pregunta por qué Santiago del Estero no hace como Córdoba para rehabilitar sus postas y su camino real, ¿no? Ahora, nosotros a veces pensamos que la Argentina ya estaba prefigurada en el siglo XVII y en el siglo XVIII, no era así. Buenos Aires en realidad todavía tenía un papel marginal, entre otras cosas porque era un puerto cerrado, y todo el interior, todo lo que se llamaba el Tucumán, incluyendo Santiago del Estero, estaba vinculado estrechamente con el Alto Perú, que era el Potosí, era un centro económico formidable, donde vivía una cantidad enorme de gente, donde había mucho dinero, ¿no? Y cada una de las regiones vinculadas con el Potosí, ¿no? Tanto Argentina como del norte chileno, algo mandaba para el consumo de ese gran mercado que era el Potosí. En el caso de Tucumán, lo más obvio son la artesanía textil, que fue muy, muy importante y alcanzó una dimensión, es una palabra un poco anacrónica, pero diría industrial, ¿no? De los obrajes que vendían sus productos en el Alto Perú, mucho antes de que Buenos Aires se constituyera en un centro importante, ¿no? Entonces, si uno piensa en estas relaciones geográfico-mercantiles, pero que también son de otro tipo, ¿no? Como los viajes de los religiosos, la circulación de las ideas, el interior, y entre ellos Santiago del Estero, era la parte de atrás del Alto Perú, ¿no? Y Buenos Aires era algo que vendría en el futuro, pero que todavía no estaba presente. Sí, es interesante esto de cómo hemos naturalizado la idea del interior, ¿no? Porque de alguna manera es como decir que Buenos Aires es el exterior, el litoral. Y bueno, eso ha quedado y ya viene desde la época colonial. Y en esta época, Santiago sería el interior del Alto Perú en todo caso. Exactamente, es decir, es bueno cuando uno trata, nosotros nos propusimos hoy cuando veníamos preparando la charla ya hace varios días, la idea de romper con los lugares comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, fíjense que cuando hemos celebrado el bicentenario del 25 de mayo y el bicentenario del 9 de julio, cuando se hicieron algunas consultas hace unos años, charlábamos la posibilidad de festejar la década del bicentenario, es decir, empezar con las invasiones inglesas en el 2006 y terminar con el cruce de los Andes, para entender que fue un proceso y sobre todo algo que es una idea que nos gusta mucho con Luis Alberto, que es que esos muchachos tenían algo de locura, porque no haber pensado un país en las circunstancias que van de 1806 a 1817, estaban un poco locos en el sentido de no pensar, digamos, de no tener claro hacia dónde iba ese proceso, y fundamentalmente por eso quizá remarco el tema de cómo se celebraron los bicentenarios, porque se celebró el bicentenario de la República Argentina o de la independencia argentina, y en realidad los que declararon la independencia no tenían la más mínima idea de lo que iba a ser la Argentina. Esto es importante. Piensen ustedes que Santiago, un dato muy interesante es que Santiago es la única provincia, junto con Catamarca, que envía 2 sacerdotes al Congreso de Tucumán, ¿no? De San Miguel del Tucumán. Y eso, son 2 sacerdotes, uno de Santiago, que es Pedro León Díaz Gallo, y otro de Loreto, que es Pedro Uriarte, y llegan allí y el Congreso de Tucumán empieza a definir algo que muy bien marcó recién
Luis Alberto, que es que esa matriz de las ciudades como eje del imperio español es lo que va a definir el eje de las provincias argentinas. Porque en realidad Santiago no tenía ningún tipo de autonomía, salvo el cabildo, y sin embargo empieza a despertarse imagínense ustedes lo difícil que sería hoy hacer esta charla aquí si todavía ustedes los gobernaran desde San Miguel del Tucumán. ¿Estarían contentos? Bueno, en ese tiempo San Miguel del Tucumán era la sede de la gobernación-intendencia, ¿no? Y esto es muy interesante porque esa idea de que los cabildos tenían una importancia tal que iban a definir lo que después van a ser las provincias argentinas, a veces estudiamos el Congreso de Tucumán como si las provincias ya existieran. Y cuando se hace el Congreso General Constituyente, las provincias no existían y ya se llamaban Provincias Unidas, ¿no? Eso sí, es muy curioso tratar de entender, de pensar, de entender con qué conceptos dividían el territorio en 1816, ¿no? El punto de partida de 1810 podría haber sido vamos a seguir como el virreinato, pero gobernándonos nosotros, ¿no? Esto yo diría que era la idea de la gente de la primera junta de 1810, ¿no? Ahora, eso no funcionó porque así como se derrumbó el virreinato, se derrumbó todo otro criterio de autoridad, ¿no? De autoridad legítima, y lo único que quedó en pie fueron los cabildos, porque los cabildos eran la única institución que existía que tenía alguna base local, que no necesitaba del rey para tener legitimidad. Y luego a partir de los cabildos se fue armando la idea de provincia, pero también gradualmente. Entonces los hombres que estaban en Tucumán en 1816, sin tener muy claro qué cosas eran las provincias, tampoco tenían claro cuáles provincias estaban en el proyecto que estaban armando. Por eso muy prudentemente pusieron las provincias unidas en América del Sur, ¿no? De modo tal que si Paraguay seguía adentro, bien, si no, no afectaba la idea. Lo mismo con el Alto Perú, con la banda oriental, ¿no? Era un proyecto muy abierto a ver qué pasaba porque estaba todo por decidirse en 1816. Con la circunstancia particular de que en lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata había un competidor, había otro proyecto paralelo al del Congreso de Tucumán que era el de Artigas. Y con Artigas estaba la banda oriental, estaba Entre Ríos, estaba Santa Fe, estaba Corrientes y las Misiones. Casi le diría medio país, ¿no? Un 40% de lo que es el país actual. Y en 1816 eran dos ideas que iban en paralelo, por eso es que Artigas y sus provincias no participaron en el Congreso de Tucumán, ¿no? Ahí hay una aclaración que hacer para hablar mal de los cordobeses, que es algo que no nos resulta demasiado difícil, que es que los cordobeses mandaron los diputados a los dos congresos, por las dudas. El resto de las provincias eligieron. Sí. Ahora, ¿qué quedó de eso? Bueno, en 1820, famoso año de la anarquía, lo que se armó en Tucumán se disolvió con la disolución del directorio y se volvió a cero, o sea, a las provincias, ¿no? Y lo que venía armando Artigas también se disolvió porque la banda oriental fue ocupada por los portugueses y porque luego los hombres de Santa Fe y de Entre Ríos se pelearon con Artigas, se pelearon entre ellos, de modo que en 1820 la fragmentación provincial era completa y era el momento de empezar de nuevo, que fue lo que se intentó hacer en el Congreso del 24, pero siempre sin saber realmente cuál era el horizonte posible, todo abierto estaba. En esta visión de la historia que nos han contado siempre hay como dos facetas. Una es un relato de la vida política y de la vida militar en esos tiempos. Y hay un olvido de cómo vivía la gente, qué significó para la gente la guerra de la independencia, el fracaso político de los proyectos, y
Eso me parece que es muy interesante porque vos siempre das una pista Claro, es decir, no se habla de cómo cómo vivía la gente en medio de este gran caos que fue este inicio del país. Son 10 años de guerra o más, o 15, digamos, 15. Si llegamos hasta el 24, ¿no? Que empalman con las guerras civiles, ¿no? Y una de las cosas que inmediatamente se sintió fue la ruptura de relaciones con el Alto Perú, porque el Potosí era como la fuente vital de la riqueza, del comercio, de todo, ¿no? De modo que cuando se cortaron las relaciones con el Alto Perú, porque era realista, todo el sistema mercantil del interior y las ciudades se vino abajo, ¿no? Y la otra cosa importante que pasó es que la mitad de la gente, los varones, se entraron en algún tipo de organización armada, ¿no? No eran ejércitos modernos, de modo que para mantenerse tenían que saquear, ¿no? Y la guerra venía con el saqueo, ¿no? Y esto al cabo de 15 años terminó convirtiéndose casi, diríamos, en un modo de vida, ¿no? Y bueno, y quizás una de las razones por las cuales las guerras civiles siguieron tanto es porque la gente se acostumbró a vivir en guerra, a vivir detrás de un jefe y a saquear lo que podía. Lo que ¿no? podía. Eso era la guerra, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y en ese proceso es que nace la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Donde aparece Juan Felipe Ibarra, que va a ser hasta hoy el gobernador que más tiempo duró en la historia argentina, de todos los tiempos, ¿no? Fueron casi 31 años. Lo tenemos a Infran ahí, que va para atrás a ver si lo pasa Ibarra, pero no sabemos si lo logrará. Pero digo, es interesante ver cómo de la mano de Ibarra en 1821, cuando Santiago del Estero se asume como una entidad independiente de Tucumán, fue una guerra entre los tucumanos y los santiagueños, guerra que por diversos procedimientos sigue hasta hoy, ¿no es cierto? La cuestión es que ahí nace una provincia que gracias a Ibarra, y esto hay que destacarlo, alcanza una gran estabilidad. Ibarra va a morir en el cargo de gobernador vitalicio en 1851. Y aquí nace algo que lo descubrimos pensando en esta charla con Luis Alberto, que es la amable relación que Santiago del Estero establece prácticamente para siempre con la provincia de Buenos Aires. Y esto es un fenómeno que quizás no se haya estudiado demasiado, para nosotros es como el inicio, surgió como título, porque Ibarra va a adherir a la provincia de Buenos Aires, en la persona de Rosas, pero después vamos a ver cómo eso se reconvierte desde otro lugar y Buenos Aires y Santiago del Estero, a pesar de que el gran relato histórico no abunda, mantuvo siempre una cordial relación con la provincia de Buenos Aires, y después vamos a ver la provincia de Buenos Aires dónde se ubica, ¿no? Porque nosotros como porteños que hemos venido aquí sabemos que tenemos la culpa de todo, ¿no? Porque Buenos Aires históricamente ha sido culposa de todo y vamos a tratar de demostrar que no es cierto. Pero ahí se da un hecho interesante, que es que en 1824 se reúne el Congreso General Constituyente para ver si se puede encontrar una forma constitucional, Congreso que además, como el de Tucumán, era constituyente pero también era legislativo, es decir, oficiaba de legislatura, y Santiago del Estero es la puerta por la cual los federales porteños entran al Congreso. Manuel Dorrego es diputado por Santiago del Estero en el Congreso de Buenos Aires. Un detalle que es interesante, donde no nos tenemos que enojar tanto cuando vemos que hoy los políticos también cambian de lugar para ser elegidos. Bueno, ya en 1824, Manuel Dorrego, un porteño casi diríamos recalcitrante,
entra en el Congreso por Santiago del Estero. Así que eso nos pareció un dato muy interesante. Sí, me parece que estamos metiéndonos en un camino que nos lleva casi a romper una serie de relatos tradicionales, ¿no? Sobre todo mostrando que las cosas son un poco más complejas de una simple enunciación lineal. Porque en el momento en que Santiago del Estero establece esta especie de alianza político-estratégica con Buenos Aires, ¿no? Yo pienso que en parte es porque Buenos Aires podía ayudarlo a defenderse de sus vecinos que eran bastante voraces, ¿no? Sí. Acaba al concluir la guerra con la batalla de Ayacucho, fines de 1824, otra vez Bolivia está al alcance de los comerciantes, de los tejedores, de los productores de las regiones vecinas, ¿no? Y otra vez el Cerro de Potosí, aunque no era lo que había sido, de todos modos era un lugar donde había riqueza, se convierte en un mercado posible, y otra vez los textiles santiagueños, igual que los productos de Tucumán o de Salta, empiezan a tomar el camino de Potosí. De modo que Buenos Aires es importante en algún tipo de problemas, porque por ahí está el centro político, pero la vida vuelve a orientarse hacia Bolivia y va a seguir orientada hacia Bolivia, yo les diría, hasta la década de 1850 o 1860, ¿no? Por ejemplo, la moneda boliviana, el peso de plata boliviano, era la única moneda consistente que había en el interior, ¿no? Ahí recordemos que en este corte de 1824, donde termina la Guerra de la Independencia, donde hay un Congreso Constituyente, Bolivia se independiza, y se independiza la banda oriental a través de la guerra que vamos a tener. O sea, la Argentina termina una guerra de 14 años, que hay un costo económico, pero hay un costo de vidas. Muere el 20% de la población masculina, es decir, lo que era el virreinato del Río de la Plata en 1810 pierde, en algunos casos por emigración forzada y la mayoría por muerte, el 20% de su población masculina. Esto es un impacto, es como si hoy en la Argentina murieran 4 millones de hombres, para entender lo que sería lo que fue la magnitud de ese episodio. Y lo que es muy notable es que esa independencia del Alto Perú y la independencia de la banda oriental empieza a crear una idea de nación. Es decir, estas provincias que no lograban articular un gobierno central, sin embargo, empiezan a darse cuenta que van a estar juntas, ¿no? Ahora, esto no lo tenían claro. Insistimos mucho con Luis Alberto en esta idea de que los hombres que empiezan en 1810, luego en 1816, 1824 y más adelante, tenían como la idea de que lo que había que hacer tenía que ser bueno. ¿Recuerdan esa frase que a mí me gusta mucho de San Martín, pero que es una frase brutal? Serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Es una frase con un imperativo ético brutal. O sea, no tenés opciones. O sos lo que tenés que ser o no serás. Y estos hombres no sabían que eran lo que tenían que ser, pero empezaron a hacerlo. Es paradojal. Pero los historiadores tenemos la ventaja, somos como jugadores de PRODE que hacemos la boleta con el diario del lunes, porque ya sabemos lo que pasó. Pero en realidad lo que pasó es bastante... Fíjense que en todo este relato de la Patagonia no hay ninguna referencia, es algo que aparece después y que termina siendo la Argentina el territorio más grande de habla hispana en el mundo. Sin embargo, en toda esta parte, Río Cuarto ya estaba del otro lado, digamos, y Río Cuarto está acá nomás, si miramos la dimensión de la Argentina. Y ahí aparece algo que es muy, muy interesante, que es una primera clase intelectual, podríamos decir, que es la generación del 37. Sí, creo que es un cambio muy, muy importante, porque en este panorama que estamos trazando, en el cual la Argentina
todavía no existe y no es fácil acostumbrarse a esta idea porque todos la hemos aprendido desde la escuela primaria, que la Argentina existe desde 1810. Nosotros estamos tratando de decir que esto es algo que se construyó gradualmente, ¿no? Y que todavía ni siquiera tiene un Estado en que sustentarse, ¿no? Los intelectuales de la generación del 37, principalmente Echeverría, Alberdi, pues Sarmiento y otros, empezaron a hablar de la Revolución de Mayo como el momento fundador, el momento de la unidad y el momento del nacimiento de algo que debía unirse, que tenía un destino, que era, le empezaron a llamar la Argentina. Es una idea muy romántica, muy propia de la época, es lo que pasaba en Italia con los que luchaban por la unidad italiana o lo que pasaba en Alemania, que nuestros pensadores románticos trasladaron, ¿no? Junto con otra idea, ¿no? Con otra idea que fue finalmente la más fructífera, diría yo, ¿no? Que es que en un país donde la guerra civil seguía, guerra unitarios y federales, y que va a seguir por décadas, ¿no? Y con un carácter faccioso muy marcado, ellos insistieron en que había que superar las antinomias y que el camino del país no estaba ni en los federales ni en los unitarios, sino en algo que los incluyera y los superara, y plantaron la idea de la conciliación y del progreso, que es lo que finalmente va a sacar a la Argentina del estancamiento de las guerras civiles y después del 1852 ya lo va a encaminar en la ruta de un Estado unificado. Ahí hay algo interesante porque nos hemos acostumbrado a dos lugares comunes equivocados. Que la generación del 37 es unitaria, cuando en realidad la generación del 37 es muy dura con algunas posturas de los unitarios, es decir, intenta ponerse en un lugar superador, y la idea de que todos los caudillos son federales. Y en realidad este es un tema muy interesante porque el sistema de caudillos es una forma de ejercicio del poder político. Y la discusión entre federales y unitarios es una discusión de índole ideológico. Porque hay caudillos unitarios. Avellaneda en Tucumán es un caudillo unitario. Paz en Córdoba es un caudillo unitario. Y Vicente Fidel López era federal y pertenecía a la élite ilustrada de Buenos Aires. Es decir, una cosa es cómo se ejercía el poder, el sistema de caudillos, y otro es la discusión ideológica. Entonces, digamos, fíjense ustedes que la consigna federal era mueran los salvajes unitarios. Sin embargo, el relato histórico es que los salvajes son los federales, porque son los caudillos. Entonces, tenemos que romper la idea. Los historiadores a veces tratamos de ordenar cosas muy caóticas y en ese orden como que cortamos partes de la realidad. Bueno, la idea es tratar de asumir que la cosa era bastante más desordenada, ¿no? Sí, y te agregaría algo sobre eso, ¿no? Que no solamente no era tan clara la diferencia entre unos y otros, sino que tampoco es cierto que los llamados caudillos fueran tan bárbaros como los pinta Sarmiento con intención política, ¿no? Porque estaba haciendo un libro de combate. En realidad todas las provincias, un poco más algunas que otras, pero todas empezaron a tener sus instituciones, su sala de representantes, su elección, una cierta forma de control del gobierno, sin que se perdiera la base militar que tenía que tener cualquier gobernante. Pero el camino de la institucionalización empieza ya en la época de los llamados caudillos. Claramente. Y ahí hay algo que caracteriza a Santiago del Estero, que es que fue de las zonas más pacíficas durante la Guerra Civil. No está la memoria, en esto la figura de Ibarra, más allá de que uno simpatice o no con lo que piensa Ibarra, le dio poca intensidad a la guerra civil. De hecho, trató de mantenerla fuera de los límites de Santiago, mantuvo la autonomía de la provincia, es decir, fue bastante hábil en momentos dados para hacer alianzas, donde más preponderó el beneficio para Santiago que
la discusión ideológica, y en realidad cuando participa Santiago del Estero de la guerra civil, lo hace en forma defensiva. Santiago no participa de la guerra en las campañas que otras provincias organizan contra otras provincias por razones ideológicas. Y esto es algo valioso en Santiago del Estero. A propósito de eso, yo diría que Ibarra, lo poco que sé, no es que yo sea un experto, tenía la prudencia que tenía Rosas respecto de la guerra, ¿no? Que la guerra estaba muy bien, pero que la hicieran otros y la pagaran otros, y no la provincia que la tenía que pagar con dinero, pero sobre todo con hombres, que era lo que se perdía, ¿no? Y cuanto más lejos, mejor. Claro, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Y sobre Ibarra yo diría, Sarmiento seguramente lo condenaba porque entraba dentro de la imagen que tenía Quiroga. Pero Alberdi, que tenía una idea un poco distinta de cómo iban a ir las cosas, seguramente habría dicho que Ibarra era un hombre que había logrado un Estado ordenado y pacificado, no republicano, ciertamente, pero para Sarmiento lo primero era el orden y lo segundo era la construcción de las instituciones, ¿no? Y en 1847 Alberdi, peleándose con todos los unitarios, le escribe a Rosas diciendo, bueno, usted logró imponer el orden, ahora vaya para adelante y organice el país, que es lo que luego le dijo a Urquiza. A Urquiza, ¿no? Exactamente, sí. Así que yo creo que Ibarra podría mejorar en su imagen con esta perspectiva. Los historiadores no podemos hacer esto, pero es muy interesante imaginarse, si no hubiera muerto Ibarra, ¿qué hubiera hecho en Caseros? No lo podemos saber, pero en Caseros, fíjense que otro lugar común que hay que romper, en Caseros los que chocan son dos sectores del Partido Federal. Es decir, Urquiza y Rosas juegan en Caseros la interna del Partido Federal, el institucionalizador, y el que no creía en la institucionalización. Esto es interesante porque uno podría imaginarlo a Ibarra leal a Buenos Aires, pero con ese deseo de institucionalización quizás, pero bueno, ahí ya sería... Y habría estado con seguridad en San Nicolás. Hubiera firmado... Después de la batalla estoy seguro de que habría estado en San Nicolás. Exactamente, sí. Exactamente. Y ahí viene un periodo interesante porque aparece quizá el santiagueño que más alto llegó en la historia, en la vida política argentina, que es el constituyente José Benjamín Gorostiaga, un hombre que Santiago debería homenajear un poquito más, y la Argentina también, porque es él, todos sus contemporáneos lo ubican como el factotum real de la Constitución Argentina del 53, el que la escribió, el que estaba a cargo de la comisión redactora y el que fue el hombre que además, cuando se armaba algún lío importante, definía, cómo evitamos el conflicto y seguimos adelante. Que después es premiado por Mitre, nuevamente brota esta alianza porteño-santiagueña, que lo nombra ministro y presidente de la primera Corte Suprema de Justicia que tuvo el país. Un santiagueño es el primer presidente que tuvo la Corte Suprema de Justicia en la historia. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Sí, así que... Vos señalás a Gorostiaga, pero Gorostiaga es contemporáneo de Manuel y de Antonino Tahuada, que son también dos personas que en su momento fueron decisivas en la política argentina posrosista, ¿no? Porque eran caudillos mitristas, ¿no? Que parece una contradicción en los términos, pero bueno, ellos eran los representantes de la política de Mitre en el interior, y cuando Mitre vence en Pavón, bueno, su tarea es imponer el poderío militar de Buenos Aires en el interior, y tiene el apoyo esencial de los Tahuada en esa época, ¿no? Y luego en la época de la guerra de Paraguay, que fue tan conflictiva, son los Tahuada los que se enfrentan con Felipe Varela, ¿no? Así que jugaron un papel muy, muy importante en ese proceso hasta el 80. Que mantiene esta idea de que caudillo no tiene que ver con lo ideológico, sino con la forma del ejercicio del poder.
¿no? Y ahí hay algo que es muy, muy interesante, que Buenos Aires y Santiago son aliados políticos del otro palo, por decirlo así, ideológicamente hablando. Y eso es muy interesante porque cuando Mitre envía a Paunero con un ejército nacional a poner en orden a las provincias para alinearlas con, después de la reunificación de la República, a Santiago del Estero vienen de vacaciones. Es decir, tienen en Córdoba que imponerse, en Tucumán que imponerse, en Catamarca que imponerse, en La Rioja, pero hay una anécdota que cuenta Roca que en las tertulias santiagueñas, las damitas santiagueñas lo trataron muy bien, porque ellos acá fueron recibidos amablemente y no como en los otros lados que los recibieron con temor, ¿no? Y, digamos, y Roca era tucumano y habló bien de las santiagueñas, ¿eh? Vamos a insistir con esto. Bueno, perdón, a propósito de eso, Mitre se apoya en los Tahuada, ¿no? En 1874 Mitre hace una revolución contra Avellaneda, que acaba de ser electo presidente, ¿no? Pierde, es derrotado, y Avellaneda se apoya naturalmente, porque por su familia, en Tucumán, y traslada esa función de ser la articuladora del norte de Santiago del Estero a Tucumán. Y eso viene unido con el apoyo a la industria azucarera y a, bueno, todo un gran cambio, ¿no? Y yo creo que desde entonces Tucumán ocupó ese lugar de eje de la política del noroeste, ¿no? Del norte. Y ahí hay algo que vuelve a ser interesante, que es que entre 1853 y 1880 aparece algo nuevo que en general no se separa de Buenos Aires, que es el Estado Nacional. Y yo les aseguro que visto desde Buenos Aires, la consolidación del Estado Nacional, que va a empezar a funcionar naturalmente en la presidencia de Roca, fue el final de la provincia de Buenos Aires. Es decir, para la provincia de Buenos Aires, la consolidación del poder nacional, del Estado Nacional, fue el principio del fin, que está manifestado con claridad el último gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gobernó el país elegido por la gente, fue Bartolomé Mitre. Es decir, nosotros le seguimos echando la culpa a Buenos Aires cuando lo que de alguna manera desequilibra algunas cuestiones del litoral y el interior es la aparición del Estado Nacional, que no es la provincia de Buenos Aires. Y esto en general, muchas veces en la lucha política, se mezcla como que Buenos Aires es en defensa de nosotros, digamos. Sí. No, es una manera de mirar las cosas quizás un poco sorpresiva, ¿no? Pero la organización empieza en 1862 y lleva su tiempo, ¿no? Y decir que existe un Estado no significa que haya un juez federal en cada lugar y un maestro en cada lugar, sino que todo eso hay que construirlo gradualmente, y lo primero que se construye es el Ejército Nacional, ¿no? El Ejército Nacional, que tuvo su gran prueba de fuego en la Guerra del Paraguay. Y ustedes saben que la Guerra del Paraguay, que desde el punto de vista de ese Estado Nacional era decisiva, en las provincias fue muy mal vista, ¿no? Y fue muy mal vista, primero porque todavía la idea de Argentina no estaba muy arraigada, y en segundo lugar porque la guerra era que sacar al santiagueño o al salteño de su provincia y mandarlo a pelear al Paraguay, donde muy probablemente moriría, ¿no? De modo que la Guerra del Paraguay coincidió con una cantidad de levantamientos en las provincias, y ese fue el momento en que el Estado Nacional pudo haber naufragado, sobrevivió, y lo que le quedó como tarea para los años siguientes fue establecer que el Estado Nacional era el único que tenía la fuerza armada legítima. Y como eso implicaba que cada provincia dejara de tener su ejército
provincial, su guardia provincial o guardia nacional manejada por el gobernador. Y eso costó muchísimo, ¿no? En 1873 fue el levantamiento de la provincia de Entre Ríos, sofocado de forma bastante sangrienta en la presidencia de Sarmiento, y el último levantamiento provincial, como recordaba recién Eduardo, fue el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y ahí se ve, yo creo que se ve claramente que cambió el sujeto, ¿no? La provincia de Buenos Aires ya no es más el organizador del Estado Nacional, sino que es la víctima. ¿Y la víctima por qué le sacaron la ciudad? La provincia de Buenos Aires se quedó sin su ciudad, que fue convertida en capital federal. Fue pesado para la provincia eso, claro, ¿no? Y además, en 1880, la guerra civil del Estado Nacional contra la provincia de Buenos Aires tiene una batalla que la historia en general no recuerda, que es la batalla del Paso de Burgos o de Puente Alsina, donde mueren 3.000 combatientes, casi la batalla más sangrienta de la guerra civil, y es el Estado Nacional contra la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso es, digamos, como una forma interesante de ver que a veces, por razones políticas, se hacen análisis que no responden a la realidad, ¿no? Ustedes saben que los porteños tenemos la culpa de todo, pero desde hace 74 años no hay un porteño que gobierna la Argentina. Ese es un datito como para que no tengamos la culpa de todo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora en 1880 pasa algo que es muy interesante, que es que ese Estado Nacional empieza a generar un reflujo de desarrollo sobre las provincias. Y fíjense que aquí en Santiago del Estero, hoy hacíamos como el listado, visitando el Museo Histórico, en la década de 1880 llega a Santiago el ferrocarril, ¿sí? Y ahí empieza, con el gran desarrollo ferroviario, toda la explotación forestal del este santiagueño, ¿no? Los famosos montes de Quebracho, que su base industrial, y ahí hay un dato interesante, la base industrial se establece en el norte de Santa Fe, con lo cual lo que podría haber sido un desarrollo industrial para Santiago del Estero se convierte en una mera industria extractiva, cortar los árboles y llevarlos para Santa Fe. Y fíjense ustedes lo que es la presencia del Estado Nacional. El ferrocarril pasó por la banda, pero el ferrocarril británico fue obligado por el Estado argentino a hacer un ramal a la capital de la provincia, que era esta estación, ¿no? Digo, para seguir en esta idea de romper algunas cuestiones, ¿no es cierto? Sí. Esa etapa que se inicia en el 80 y que en el relato de la historia argentina es la época del gran crecimiento, del crecimiento espectacular del país, de esa historia de la gran transformación a Santiago le tocó poco, ¿no? Y porque esta manera como se habían rearmado las relaciones tenía algunos efectos positivos y otros muy negativos. Por ejemplo, la llegada del ferrocarril trajo un comercio, una vinculación mucho más fuerte con el comercio internacional, ¿no? Y donde primero se sintió, y esto está muy claramente marcado en los censos, es en todo ese enorme sector de la tejeduría rural, doméstica o de los obrajes, ¿no? Las tejedoras, que tienen un número importante en el censo de 1869, prácticamente han desaparecido en el censo de 1895, ¿no? Este es un impacto muy fuerte de vincularse con un puerto abierto al mundo, un impacto negativo. Ahora, por otro lado, ese Estado que se está construyendo es el que construye las escuelas, los hospitales,
el que paga un montón de empleados públicos, maestros, colegios secundarios, jueces, empleados de correo, ¿no? O sea que crea una compensación a través del empleo público, y ya nos estamos acercando a una imagen del presente, ¿no es cierto?, del Estado central que paga el empleo público, pero cuyas políticas no hacen nada para la promoción de la provincia, ¿no? Claro, y ahí hay algo interesante porque continúa cierta predilección del Estado central, del Estado nacional, por Tucumán, en desmedro de Santiago. Este es un dato de la historia, no venimos a generar conflictos, pero la Universidad Nacional se instala en Tucumán. En 1897 se instala la diócesis en Tucumán, el fomento de la industria azucarera que empieza en Tucumán. Y no debe ser casualidad que Avellaneda fue tucumano y que Roca, que fue el líder político de la Argentina durante casi 30 años, también fue tucumano, ¿no? Esto es interesante. Fíjense que, perdón, en una suerte de reparación histórica, recién en 1910 Santiago vuelve a ser cabeza de diócesis, ¿no? Pero cuando en el 34 hay que distribuir las arquidiócesis, cuando la Iglesia pega una enorme expansión, la arquidiócesis pasa a ser Tucumán, cuando en realidad habría algún motivo para pensar que, aunque sea por razones históricas y religiosas, le hubiera correspondido a Santiago. Esto sí tiene que ver. En relación con eso, esto es algo que no sabemos bien, así que quizás alguien nos puede ilustrar, ¿no? Pero si uno mira lo que era la clase política nacional que estaba en Buenos Aires, se encuentra mucha gente del interior, en realidad casi toda la clase política venía de las distintas provincias, ¿no? Pero nos preguntábamos cuántos santiagueños formaban parte de ese mundo de la dirigencia política nacional o de los lugares significativos, ¿no? Mirábamos los apellidos de los gobernadores como un índice de cuáles eran las familias destacadas, y no reconocíamos ninguno con actuación destacada nacional en esos años, o por lo menos que a nosotros nos sonara, salvo por ejemplo Absalón Rojas, por ser padre de Ricardo Rojas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero es como da la impresión de que la élite santiagueña se quedó arrinconada frente a otras que, siendo provincianas, aprovecharon muy bien del Estado Nacional. Eso es muy bueno. Es una hipótesis, sí, sí. Es a verificar. Y un dato que es muy interesante es que, revisando el listado de los gobernadores de Santiago, la mayoría estudiaron en Buenos Aires, no estudiaron en Córdoba. Y esto, digamos, como que distingue a esa élite ilustrada de Santiago de lo que eran de otras provincias del interior, ¿no? Es decir, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis, San Juan, a los chicos los mandaban a estudiar a Córdoba. Sin embargo, los santiagueños los mandaban a estudiar a Buenos Aires. Ese es un dato, son esos datos que uno va encontrando, sí, y que permiten pensar, digamos, en esta suerte de alianza cultural entre Buenos Aires y Santiago. Piensen ustedes que Buenos Aires inicia ese lento declive, que para nosotros es el mismo declive que la provincia de Buenos Aires tiene hoy. Quizá para ustedes desde aquí no se ve con claridad, pero hoy la provincia más pobre del país es sin duda la provincia de Buenos Aires. Esto suena muy raro, pero el mayor cúmulo, tanto absoluto como porcentual, de pobreza del país está en Buenos Aires. Esto suena raro porque el discurso político le sigue echando la culpa a Buenos Aires de otros males y... Dejemos de defendernos porque parecería que hemos venido acá a defendernos como embajadores de una causa. No, pero nosotros somos porteños, no bonaerenses, así que... un tema que se nos estaba pasando, ¿no? La Argentina de fin de siglo es la Argentina de la inmigración europea, ¿no? De esa inmigración a Tucumán llegó poco, ¿no?
Y en cambio fue una provincia de la cual emigró muchísima gente, ¿no? A Buenos Aires, a Rosario, etcétera, ¿no? Dentro de la poca inmigración, y esto le pido a Eduardo que lo tiene más claro el tema, ocupa un lugar muy especial la inmigración sirio-libanesa. Claro, en proporción a la inmigración que llegó a Santiago, llegó mucha inmigración sirio-libanesa que le dio un carácter muy especial a lo que fue el desarrollo del comercio, ¿no? Es decir, ustedes saben que como los sirio-libaneses llegaban con el pasaporte del Imperio Turco, eran los turcos. Y eso es muy, muy interesante porque redefinió de alguna manera cierto carácter de la identidad santiagueña, vinculándolo más con Catamarca y con La Rioja. Los sirios libaneses buscaban un hábitat razonablemente parecido al lugar del que vivían, y ahí hay como una, digamos, Santiago deja de tener tanto que ver con el norte y pasa a tener más que ver con el oeste. Y eso es un dato interesante. Y los sirio-libaneses tenés en Salta, tenés en Corrientes, tenés en Neuquén. También, ¿no? sí, Todo sí. con esta misma característica de ser un grupo compacto, tener un peso muy grande en el mundo comercial y un peso muy grande en la política, ¿no? Un talento para la política notable. Exactamente. Y ahí se produce una anécdota en este tiempo, que es que cuando Hipólito Yrigoyen quiere intervenir Santiago del Estero porque era Cabanillas gobernador, Cabanillas se defiende diciendo, claro, usted me va a intervenir porque su ministro del Interior fue el que perdió conmigo, Ramón Gómez. Y eso evitó que fuera intervenida Santiago del Estero en la primera etapa, ¿no? Así que cierta astucia política también, porque a Yrigoyen le resultaba bastante complicado intervenir la provincia y que firmara el ministro que había perdido la elección acá, en el 16. Un detalle anecdótico, pero interesante. Ya cuando comienza la disrupción institucional argentina con el golpe del 30, ahí aparece algo que es interesante, porque Buenos Aires vuelve a ser acompañada por Santiago del Estero. Los dos gobernadores los gobernadores de la década de 1930 adhieren al proyecto nacional de Justo, que está anclado, digamos, con base electoral legítima solo en la provincia de Buenos Aires y en Santiago del Estero. Esto es un dato de interés. Y a partir de ahí, cuando se llega al gobierno de Juan Perón en 1946, aparece una figura que ustedes conocen muy bien, que es la de Carlos Juárez, que también tiene algunas características de liderazgo que llaman la atención, porque visto desde afuera, a veces la posibilidad de mirar desde afuera, Juárez logró armar un peronismo autónomo del peronismo central, lo cual le permitió esquivar algunas crisis y generar una identidad propia sin pretender un liderazgo nacional, como sí lo pretendió un colega de Juárez contemporáneo que fue Saadi. Recuerden que Saadi, el catamarqueño, llegó a ser presidente del Partido Justicialista. Juárez tenía un protagonismo para que Santiago estuviera sin graves problemas. Es cierto que también con un cierto grado de aislacionismo, ¿no? Y bajo perfil, claro, como que no se den cuenta demasiado que existimos. Lo cual tuvo como consecuencia que ni en el Estado nacional manejado por el peronismo, ni posteriormente, esta provincia recibiera del Estado nacional demasiada inversión pública. De hecho, si uno mira otras provincias similares a Santiago del Estero, recibieron muchísima obra pública que no se ve en Santiago del Estero. Entonces, ese bajo perfil,
político. Ni promoción industrial, que fue otra herramienta política, de política económica muy importante en la época de Frondizi, ¿no? Y que acá, por lo que sabemos, no llegó. Claro, bueno, y incluso cuando se hace la ley de reparación histórica en tiempos de Perón, que continuó eso, hubo reparación histórica para Catamarca, para La Rioja, para San Juan, para San Luis, o sea, quedó el fortín santiagueño rodeado y no recibió ninguna reparación histórica. Esto es bastante llamativo y tiene que ver quizá con ese espíritu que empezó Ibarra de defenderse, es decir, de que mientras Santiago no caiga demasiado, quizá no digamos, bajar el perfil, ¿no? Esto es como una hipótesis que hemos visto y que nos parece bastante razonable. Sí, de todos modos hay algo que yo no termino de entender, ¿no? Que en esto preguntamos, porque... Sí, porque estamos... Bueno, la verdad es que hemos tenido que pensar muchas cosas en las que no habíamos pensado hasta ahora, ¿no? Pero da la impresión de que en términos políticos Santiago del Estero dejó de ser relevante para la política nacional, ¿no? En el caso de muchas provincias, la política nacional consiste en hacer pesar sus votos, y particularmente los senadores, que es lo que más pesa, y conseguir cosas de los gobiernos. Y como decía recién Eduardo, otros gobiernos de provincias, digamos, a escala similar a la de Santiago, consiguieron muchas cosas que Santiago no consiguió hasta recientemente, ¿no? Que evidentemente ha habido un cambio grande, ¿no? Yo no sé bien por qué, cómo se puede explicar esta poca relevancia de la provincia dentro del reparto general que era el país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y llegando un poco a la actualidad y ya para poder pasar a las preguntas, lo que nos dimos cuenta es que se dan dos fenómenos modernos en el cambio de siglo, ¿no? Ahí vos, Luis Alberto, decís algo que me parece muy preciso de cómo cada siglo Santiago del Estero estuvo. Sí, sabemos que el periodo colonial era casi el centro más importante de la época colonial, que en el siglo XIX tuvo una posición destacada hasta fines del siglo, que en el siglo XX fue quedando atrás, al margen, postergada, ¿no? No soy un experto, pero tengo la impresión desde que empezó la expansión de la soja, que fue una de las grandes revoluciones en toda la Argentina, una verdadera revolución capitalista, diría yo, ¿no es cierto? Sí. De emprendimiento. Es decir, la expansión agrícola, la expansión de la frontera agrícola hacia Santiago del Estero. Y entonces, Santiago del Estero quedó incorporado dentro de la frontera agrícola y esto ha sido una transformación inmensa, ¿no? Otra vez podríamos decir que la diferencia de Tucumán, ¿no? Donde esto no podía llegar, ¿no? Y el otro punto, que es ya más de la política que ustedes conocen perfectamente porque es la contemporánea, que es que en la última década finalmente esa cosa maravillosa que es la obra pública pagada por el Estado Nacional llegó a Santiago del Estero, ¿no? Y yo diría que ese viento de cola que todo el mundo recibió en algunos lugares fructificó, en otros no. En la provincia de Buenos Aires en absoluto, porque el deterioro de la provincia en todo lo que tiene que ver con servicios es enorme, ¿no? Y en Santiago del Estero uno llega y encuentra digamos que le han sacado un buen provecho a lo que recibieron y que la provincia está para arriba, ¿no? Y y bueno, como para ir concluyendo esta exposición, creo que no lo dije, porque hoy lo repetí en 2 o 3 reportajes, pero hace unos 20 años un tucumano me dijo que en el noroeste, si uno quería conocer el siglo XVIII, tenía que ir a Santiago del Estero, si uno quería conocer el siglo XIX, tenía que ir a Salta, y si quería conocer el siglo XX, iba a Tucumán, ¿no? Lo dijo un tucumano. Y hoy los dos coincidimos absolutamente. Si uno viene al norte argentino, la impresión que da a quienes venimos con un ojo
digamos, tratando de entender lo que pasa, claramente Santiago del Estero es la provincia del norte argentino que parecería prepararse de mejor manera para el futuro. Y esto se nota muy notablemente. Quizá ustedes, yo tengo una frase que es una de mis frases predilectas, que es que el pez nunca ve el agua. Como uno está dentro de la pecera, no ve el agua. Esto que estamos diciendo con Luis Alberto, además quiero hacer la aclaración, no tiene un contenido político, sino que simplemente apreciamos, creo que todos ustedes o quienes nos conocen saben que no, digamos, ninguno de los dos somos peronistas, es decir, que no lo vemos desde una perspectiva partidaria, ni mucho menos, pero hoy día uno viene al norte argentino y Santiago parece ser la provincia que se dio cuenta por dónde viene el futuro. Y ojalá sea así realmente, Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los disertantes, por supuesto, con tan interesante diálogo. Están a los costados las señoritas dispuestas para recibir, si alguien quiere trasladar acá al escenario alguna pregunta. Quizá para concitar más simpatía podríamos decir que las empanadas santiagueñas son de las mejores, ¿no? Eso. Bueno, no sé si la pregunta que nos han trasladado ha tenido ya algún tipo de ampliación en la figura que hizo el amigo Eduardo Lázari. La pregunta concretamente es: ¿qué personaje de la historia de Santiago encuentran más interesante? Sin duda el Chango Cárdenas, porque los dos somos de Racing, pero siendo ahí bueno, Luis Alberto. A mí me interesa mucho, aunque sé poco, me interesan los hermanos Taboada, ¿no? Esta combinación de caudillismo y liberalismo que parecería ser contradictoria, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron ellos ocupando un lugar central en un momento crucial, ¿no? Sí, coincido con Luis Alberto. Acá hay una pregunta, no está muy clara, ¿no? Pero vamos a ver si la tratamos de interpretar. Dice más o menos así: ¿por qué al santiagueño le gusta ser gobernado por los mismos hombres? Bueno, yo diría que a veces hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones ancestrales, ¿no? Es decir, hay costumbres que se van estableciendo y que resultan así. Me parece que, bueno, por un lado, no hay que olvidar que por primera vez en la historia moderna hay 32 años de ejercicio continuado, ¿no? Y cuando venimos de periodos muy disruptivos, como pudo ser la guerra civil, como pudo ser el tema de los golpes militares, a veces los pueblos eligen a alguien que les dé cierta estabilidad. Entonces, cuando alguien logra eso, bueno, después se va dando. Por supuesto que hay algunos casos donde lo que hay que ver es cuánta libertad se permite para que el pueblo elija, pero ya esa es otra discusión, ¿no? Sí, cuánta libertad y cuánta densidad y de actividad, de iniciativa de eso que se llama la sociedad civil y consecuentemente la política, ¿no? De ninguna manera diría que es una cuestión específicamente santiagueña, ¿no? INSFRAM está cerca de batir
los récords, ¿no? Y los Zapag, ¿no? Bueno, es una familia, pero de hecho desde que yo tengo memoria están los Zapag en Neuquén, ¿no? Y donde no ocurre esto hay una rotación dentro de un grupo bastante chico, ¿no? Por ejemplo, en la política de Corrientes hay 5 figuras que van rotando, un día están 3 contra 2, otra vez 4 contra 1 y así, ¿no? Pero no sale de ese grupo, ¿no? Y esto parece corresponder a sociedades donde todavía la diversificación y la modernización no ha avanzado. En Santa Fe o en Mendoza o en Córdoba el panorama es muy distinto, ¿no? Así que debería rotarse más, ¿no? Indudablemente, ¿no? Estaba por hacer algún comentario más de actualidad, pero no. Yo estaba pensando que a los efectos de la periodicidad en la función pública, de alguna manera, los matrimonios deben pasar a ser parte del derecho, ¿no? Porque eso de pasarse el gobierno dentro de un matrimonio no es exactamente la idea de la periodicidad, ¿no? Pero dentro de las políticas de género, bueno, podría ser interesante esto de una vez el marido, otra vez la mujer, una vez el marido, otra vez la mujer. Todavía no se ha producido el caso inverso, que es que una mujer gobernadora le entregue el poder al marido. Eso sería un avance importante. Eso sería fantástico. Pero ojo, fíjense aquí, en este caso que pone Luis Alberto, a nivel nacional, la Argentina es el único país en el mundo, en la historia, que 2 veces un marido dejó la presidencia en manos de su esposa, con Juan Perón e Isabel Perón y con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entonces, no son los santiagueños. Una pregunta sí, vinculada con el tema económico y con la referencia que hicieron ustedes. ¿Cuándo se corta el vínculo con Potosí luego de 1810? ¿Qué actividad económica desarrolla entonces Santiago del Estero? Bueno, el vínculo con Potosí significó la paralización del comercio y también de la posibilidad de vender la producción regional en el Potosí, de modo que hay como una vuelta a la economía doméstica de subsistencia, ¿no? Ahora, simultáneamente, la otra cosa que ocurrió es que muchísimos hombres se fueron a la guerra, ¿no? Irse a la guerra es una pérdida, pero eventualmente un beneficio, porque pueden volver con los frutos de la guerra, ¿no? Es muy complicado hacer un balance de una situación que está cruzada por la guerra, ¿no? Todos los parámetros cambian, ¿no? Pero yo pondría el acento en que después de 1825 esto se restableció. Es algo que no siempre se tiene en cuenta y que durante 3 o 4 décadas volvió una cierta prosperidad al interior y a Santiago del Estero por la renovación del vínculo con Potosí. De hecho, Jujuy durante un tiempo discutió si pertenecer a la Argentina o pertenecer a Bolivia, en este tiempo que va del 25 al 60. ¿No? Bueno, esta es una pregunta muy especial. Dice, ¿qué hubiese sido de la historia de Santiago del Estero si se continuaba mirando hacia América en vez del giro, entre comillas, hacia Europa a partir de 1853 en adelante? Bueno, no sé exactamente qué significa mirar hacia América, es demasiado grande América. Nosotros en Santiago del Estero o en general en el interior, el horizonte era más cercano, en todo caso era Bolivia, era Chile, era Brasil, ¿no? Era más una cuestión regional que una cuestión de gran geopolítica como fueron los planes del panamericanismo desde Bolívar, ¿no? Y a mí me parece que finalmente lo que importa es qué beneficio se puede sacar de una relación, no si es Europa
o América, ¿no? Y en ese momento, segunda mitad del siglo XIX, era mucho más beneficioso el intercambio, mucho más activo, mucho más dinámico con Europa y luego con Estados Unidos que con países que estaban bastante más atrasados que la Argentina. Adam Smith es esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? La libertad de comercio y los beneficios que eso genera. Sí, sí, para la Argentina esos 50 años que van de 1880 a 1930 fueron un experimento capitalista sumamente exitoso. En 1930 la Argentina estaba entre los 10 primeros países del mundo en ingreso per cápita. Es decir, que además esa cifra con cientos de miles de inmigrantes que entraban cada año a la Argentina, ¿no? Es decir, que en realidad yo esa discusión intento desideologizarla y ubicarme en la posición de en qué relación sacamos más ventaja para nosotros, ¿no? Porque a veces los argentinos somos poco pragmáticos en algunas cosas. Agrego algo porque evidentemente la pregunta tiene una intención y hay detrás de ella un cierto discurso americanista y casi indigenista quizás, ¿no? Y volviendo a los términos del capitalismo, la Argentina tuvo un desarrollo capitalista espectacular entre 1850 y 1930. En ningún lugar el desarrollo capitalista crea sociedades homogéneas, ¿no? Estados Unidos es un país que uno puede mirar como un término de comparación porque tuvo un crecimiento similar, pero eso significó tener un sur, una región sur que había sido esclavista, deprimida a niveles muy, muy importantes, ¿no? Ahora, el problema no está en el desarrollo capitalista, el problema está si los estados que dirigen esos países son lo suficientemente ingeniosos como para aprovechar toda la riqueza que genera ese desarrollo capitalista para promover una cierta equidad en el desarrollo regional, pensando que un país somos todos y que hay que, ¿no? En ese sentido, lo que luego fueron las políticas regionales, aunque de promoción regional, aunque no fueron muy bien aplicadas, tenían esa intención que me parece que es la manera de compatibilizar lo mejor de la vinculación con un centro económico dinámico con la generación de una equidad interna. Pero suponer que aislándonos podíamos funcionar mejor, no me cabe en la cabeza esa idea, ¿no? Esta pregunta hace referencia a una figura de la historia justamente de Santiago del Estero que luchó por la independencia, que fue Borges. No la han mencionado, creo, ustedes en la conversación. No, en realidad podríamos decir que es el promotor de Santiago del Estero, ¿no? Estamos hablando del primero de los Borges, y bueno, es uno de los tantos héroes de la independencia que definieron una identidad provincial, ¿no? Porque el haber creado los patricios santiagueños marca una cuestión interesante. Es un personaje central, pero fíjense ustedes que como todos esos periodos donde lo violento es lo que marca la agenda, termina en una tragedia, ¿no es cierto? Pero, digamos, quiero aclarar que ambos nos sentimos en deuda respecto de todo lo que se puede hablar de Santiago del Estero, ¿no? O sea, hemos omitido no solo el nombre de Borges, sino otros muchos. Perdón, hoy recorriendo el museo yo por lo menos aprendí algo que no sabía, que era lo que le costó a Borges armar ese regimiento, ¿no es cierto? Porque ahí está especificado en equivalente a pesos de hace actuales o de hace 10 años, ¿no? Y era realmente una cantidad enorme de su fortuna personal que él puso al servicio de una causa pública, llamémosle, no sé si nacional, provincial, americano, lo que sea, pero no una causa privada, y bueno, supongo que ahí se le fue su fortuna. Sí.
Bueno, con esta última pregunta damos por concluida la disertación de los amigos Lázari y Romero, agradeciéndoles, por supuesto, en nombre de las autoridades, de las instituciones, Fundación Hamburgo, Fundación Cultural, y también de quienes han organizado esta Feria del Libro, y por supuesto, nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes por su presencia y su participación en este acto. Buenas noches. Thank you.